Ok, ya estamos de vuelta en Iquique al Día por las pantallas de Iquique Televisión. En esta fase del programa tenemos un tema igualmente interesante que vamos a abordar, tiene que ver con una campaña especial y para eso tenemos como invitado a don Gonzalo Silva Seriani. Él es psicólogo, magíster en pedagogía universitaria, como la mayoría de los profesionales hoy que quieren incursionar también en la academia. Sí, claro. Y trabaja en el Servicio Nacional de Menores, región de Tarapacá. Exactamente. Gonzalo, bienvenido. Buenos días, Angelina, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos acá porque hay un tema que le interesa al Sename y le interesa a la opinión pública en general, que tiene que ver con las adopciones de niños. Sí. Estamos en un proceso, en una campaña para fomentar la adopción y también me imagino para aclarar los procesos, los procedimientos que hay. A ver si nos introduces tú en el tema. Sí, claro, efectivamente estamos en una campaña, esto es una campaña que se realiza de forma habitual. Llevamos ya 4 años en esta campaña y nos dedicamos específicamente a sensibilizar a través de los medios de comunicación cuáles son los objetivos que queremos resaltar. Esta vez, tú bien lo mencionaste, queremos desmitificar una serie de creencias que son erradas, que no son correctas en torno al proceso. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, que es un proceso largo y engorroso. Eso es un mito porque en realidad el proceso es riguroso y eso es diferente. O sea, es un proceso donde los matrimonios son sometidos a una serie de evaluaciones psicológicas y sociales que tienen el objetivo que ellos puedan, o sea, que nosotros podamos tener un perfil psicológico y social de ellos para ver si son buenos candidatos. Y cabe obviamente ese rigor porque por lo que tú señalas, o sea, un niño se va a entregar a una familia y por lo tanto tiene que haber una certeza de las competencias que puedan tener esa familia también para acoger a ese niño. Exactamente, y ahí es la reflexión que yo invito, o sea, riguroso en vez de engorroso es algo muy, muy distinto. Y el promedio en que tarda este proceso es aproximadamente entre 12 y 14 meses. Y eso, con relación al promedio nacional, es una marca bastante buena. Digamos, expliquemos qué significa adoptar un niño. Bueno, adoptar un niño significa una alternativa a una familia que por la vía biológica no ha podido ver realizado su deseo de ser papá. Estos padres, la idea es que se acerquen al Sename o se pueden inscribir a través de la página web www.sename.cl y inician un proceso donde van a ser evaluados para ver si cumplen las condiciones mínimas necesarias para poder adoptar. ¿Cuáles serían las condiciones mínimas necesarias para adoptar? Porque acá quizás habría que desmitificar otra categoría de estos mitos que es la situación económica. Socioeconómica, correcto. Es un muy buen punto, Angelina. Bueno, hay algunos requisitos legales básicos. La ley indica que la persona tiene que tener sobre 25 años y menos de 60, tener 2 años de convivencia matrimonial, salvo que puedan acreditar clínicamente infertilidad, y tener 20 o más años de diferencia con el niño o la niña que van a adoptar. Luego ellos pasan por un proceso de evaluación que tarda aproximadamente 4 a 5 meses. Esta evaluación es psicológica, social, jurídica y de salud, además, donde nosotros como servicio tenemos que acreditar ante los tribunales su idoneidad. Y luego están en espera. Esta espera es muy parecida a una espera biológica. Exactamente, un embarazo simbólico le llamamos nosotros, donde los matrimonios esperan en promedio entre 8 y 10 meses para ver realizado su sueño de ser papá. Gonzalo, ¿cuánto tiempo llevas tú en el Sename acá en Tarapacá? Yo estoy liderando la unidad de adopción desde enero del año 2007, así que llevo 6 años y algo más en esta misión y transmitirle a la comunidad el éxito que hemos tenido durante años, porque desde ese momento a la fecha no registramos ni un solo fracaso adoptivo y eso es una garantía para Justamente me gustaría, con estos 7 años de experiencia que tienes, más Sí. Lo que seguramente tú te has tenido que involucrar con un conocimiento anterior a tu gestión, ¿cuál es el balance que se hace de adopción en nuestra región? Son muchos los casos, aumentan, hacen seguimiento a la familia, aplican algún instrumento que le permita, por ejemplo, medir el estado de bienestar del pequeño o pequeña que llegó a ese nuevo hogar. ¿Qué hay de eso? Bueno, ahí es muy importante no perder de vista lo siguiente. Las cifras en la región varían entre 10 a 15 adopciones al año y eso que pareciera ser una cifra en principio mínima es una cifra muy importante porque los estudios a nivel mundial demuestran que la adopción es una medida de reinserción familiar muy exitosa. O sea, está por sobre todas las medidas y cualquier tipo de intervención psicológica o terapéutica. La adopción tiene las tasas de recuperabilidad más altas.
Entonces, estos 10 a 15 niños que se enlazan en el año son niños que efectivamente son reinsertados en su familia adoptiva, y además no registramos fracasos, es decir, los problemas que ocurren posterior a la adopción son abordados desde la unidad de adopción a través de seguimientos que se prolongan entre 1 y 2 años, dependiendo de las características ¿Y los casos del más niño y la antiguos que ustedes complejidad. tienen de evaluación han podido ver ya personas adultas Sí, rehaciendo claro. su vida? Nosotros tenemos un subprograma que se llama Búsqueda de Orígenes y que trata de ayudar a las personas que, habiendo sido adoptadas y siendo mayores de edad, quieren conocer un poco acerca de su origen, quieren intentar ubicar a sus progenitores, quieren tratar de contactarlos, y también tenemos un subprograma que se dedica a eso para poder ayudarles en esa misión. ¿Y se han desarrollado las personas como ciudadanos, como cualquier ciudadano, Sí, digamos, con todos los riesgos que tiene un ciudadano Sí. que no está en una familia biológica? Exactamente, o sea, aquí la condición de la paternidad biológica versus la paternidad adoptiva tiene desafíos diferentes. No es que una paternidad sea más compleja que la otra, son desafíos igualmente complejos pero distintos. Los padres adoptivos tienen que abordar, entre otras cosas, el momento de la revelación, que es aquel momento en que le cuentan a su hijo que es adoptado. Las investigaciones señalan que es lo mejor que podría ¿Es una hacer. condición que le cuenten o eso lo dejan ustedes al arbitrio de la familia? No, es que ahí al final queda el arbitrio de la familia, pero a través de los seguimientos intentamos controlar de que eso suceda, porque la investigación es muy firme en declarar qué es lo mejor desde un punto de vista psicológico, lo mejor desde un punto de vista emocional, y lo más importante, que es una acción que como servicio debemos cumplir, pues es concordante con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es decir, todos los niños tienen derecho a conocer su historia de vida. Volvamos a estas ideas preconcebidas. En la constitución de la personalidad, en la estructura de personalidad de un niño, desde el punto de vista psicológico, ¿cuánto de genética y cuánto de socialización primaria especialmente? No, es muy difícil manejar un porcentaje que nos indique el grado de influencia de cada uno de estos factores. Lo que sí conocemos es que hay familias donde no existen antecedentes, por ejemplo, de alcoholismo, adicciones o psicopatologías, y esos padres igual tienen un riesgo de que sus hijos generen ese mismo tipo de trastornos, ya sea adicciones, alcoholismo, psicopatología. Sin ser sus papás, generan patologías ¿me entienden? sociales que Exacto. no están presentes en la familia. Y eso tiene que ver con variables socioculturales y familiares. O sea, lo que sí sabemos a ciencia cierta Con socialización es que secundaria, que exactamente, muchas veces es más fuerte que la que se recibe en el es seno de mucho más familia. fuerte, y tenemos certeza de que las variables que finalmente marcan la diferencia es las competencias parentales, la calidad del cuidado que se entrega, el vínculo de seguridad que van a establecer los padres con sus hijos adoptivos. Esas son las variables que marcan la diferencia. Y obviamente que la predisposición genética suele influir, pero en la medida que las variables que mencioné recién no estén presentes. Un tema de discusión que siempre está, sobre todo cuando se acercan procesos electorales, es la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Independiente de la normativa, digamos que todavía no existe en Chile que se reconozca el casamiento entre personas del mismo sexo, desde el punto de vista psicológico, ¿qué pasa? Aplicando la misma teoría que dentro de familias que no hay alcoholismo ni presencia de drogas pueden salir hijos con este problema y viceversa. Sí. ¿Qué pasa con niños criados por parejas del mismo sexo? ¿Cómo se proyecta? Es muy interesante tu pregunta porque dejando en claro, ¿no?, que no existe una legislación Claro. enorme al respecto, la homosexualidad fue sacada y eliminada de los manuales de diagnóstico psicopatológico hace muchos años atrás. Claro. Es decir, la homosexualidad no es una enfermedad. Y como no es una enfermedad, yo no podría discriminar a una persona homosexual por su condición para que no pueda adoptar. Es decir, si esa persona homosexual tiene un perfil funcional y competente para la adopción, yo como profesional no veo obstáculo para que ella pueda adoptar. Claro, Ahora, independiente de lo que diga la norma hoy día. independiente de lo que diga la norma. El tema es que la ley establece además un orden de prelación, entonces hay una preferencia. Primero, matrimonios con residencia en Chile. Segunda preferencia, matrimonios con residencia en el extranjero. Y tercera, preferencia, grupo de solteros, viudos o divorciados. El tema es que si, como Chile no ha reconocido el matrimonio homosexual, un homosexual postula como soltero, por Claro. consiguiente, tiene el tercer orden de preferencia, y ahí la posibilidad de adoptar niños se relaciona con los grupos etarios de mayor de 5 o 6 ¿Y se han años. hecho investigaciones sobre cómo funciona, se hace un seguimiento a esos niños que han sido adoptados por solteros que se sabe de antemano o se sabe en el curso
del proceso de adopción que son homosexuales? No hemos tenido experiencias en la región de las cuales tengamos ¿Y a conocimiento. nivel nacional hay literatura al respecto? No hay investigaciones a nivel nacional. Yo he leído un par de investigaciones a nivel internacional y que dicen relación con que la homoparentalidad, que lo reconocen así los investigadores, suelen ser perfiles de padres muy estresados, es decir, son papás que por lo general podríamos entender que suelen estresar en mayor medida a sus hijos que las familias heteroparentales. Pero ese nivel de estrés de los padres homosexuales se podría explicar por la presión social. Entonces no es un dato muy válido. Bueno, volvamos al tema de la campaña, porque Sí, ya claro, nos queda poco tiempo. no se preocupe. ¿Qué pasa con las familias que nos están escuchando ahora y que tienen tal vez en la discusión? Porque no es fácil tomar la decisión de la adopción. El que quiere despejar dudas, el que está en esa primera etapa de sí puedo o quizás no me atrevo o es una alternativa. ¿Por dónde se parte? ¿Qué hay que hacer? Bueno, el llamado es siempre a consultar a las instancias que están validadas por ley para esto. La unidad de adopción es una de ellas. Nosotros estamos ubicados en Sotomayor 726, casi esquina Vivar, y ahí los podemos recibir y hacerles alguna orientación. Pero lo principal es que los vamos a dejar invitados a una charla informativa. Esto es el primer paso dentro del proceso. Es una charla donde vamos a contarles de qué se trata, cuánto dura, cuáles son las etapas, cuáles son las características de los niños. Netamente informativo, ahí todavía absolutamente informativo. Paso. Pero, ¿qué es lo importante de esto, Angelina? Que si en los matrimonios se informan de esto y despejan estos mitos culturales, estas creencias erróneas que hay en torno a la adopción, finalmente pueden también ver despejada su motivación. Es decir, tener la respuesta frente a la pregunta, ¿nosotros vamos a adoptar y vamos a seguir este procedimiento como la ley lo demanda? ¿O derechamente las expectativas que nosotros tenemos respecto al proceso no son las que esperábamos y por consiguiente no es la adopción nuestro camino? Hay otro tema interesante que ha estado en el tapete estos días, que esto de la tuición compartida. Psicológicamente también puede haber un abordaje de ese tema, porque antes se restringía principalmente a ciertos días para que el padre varón pudiese ver a sus hijos. Hoy día esto es bastante más compartido. Sí. Bueno, a mí me parece es un avance muy importante. Lo que sí no hay que perder de vista es que más allá de lo que esté legislado, lo mejor para cualquier hijo de padres separados es que él nunca tenga la obligación de decidir entre los afectos, que no se resuelvan con él los problemas que son de adultos y que él siempre vea que sus papás en materias de crianza, en materias que tienen que ver finalmente con él, están mínimamente de acuerdo. A nivel más allá de la a nivel de la intelectualidad eso es súper entendible, yo creo que lo entiende cualquier persona, pero en la práctica cotidiana los chicos pasan a ser ahí chivos expiatorios. Claro. Sí, o sea, como muchas cosas, ¿no? Intelectualmente podemos tener claridad al respecto, pero emocionalmente son otras las cosas que dictan. Sin embargo, a mí me parece importante insistir en el llamado, o sea, nosotros los adultos debemos procurar facilitar la vida de los niños y no acomodar a estos últimos a nuestras exigencias o necesidades. Volviendo al tema anterior, cuando ustedes empiezan a tener esta nómina de niños que son susceptibles de ser adoptados, ¿ustedes toman contacto con las madres biológicas antes? ¿También hay una especie de contacto previo? ¿Van aflorando de acuerdo al caso? ¿Cómo es? Mira, la legislación, que es la número 19.620, es muy enfática en señalar que para que un niño sea adoptado en nuestro país, primero tiene que estar declarado, como tú mencionaste, susceptible de ser adoptado. Eso significa que todos los niños que son adoptados han pasado por un juicio en los tribunales de familia, donde finalmente se ha descartado la posibilidad de que su familia biológica, entiéndase, progenitor, progenitora, abuelos y tíos de ambas líneas, son incapaces de hacerse cargo responsablemente de su crianza. Por consiguiente, en el momento de la adopción no existe ninguna posibilidad de contacto con la familia biológica, asimismo, ninguna posibilidad de que la familia biológica tenga contacto con la familia adoptiva, porque eso es materia de debida reserva. ¿Y hasta qué momento se puede arrepentir la familia de este proceso? Es que en el caso de las cesiones, cuando las familias entregan voluntariamente a los hijos, a los niños en adopción, hay un plazo de 30 días que otorga el tribunal para poder arrepentirse. En los otros casos, cuando iniciamos las causas por inhabilidad parental o por abandono, que son causas que son contenciosas, es decir, donde no necesariamente la familia de origen está de acuerdo, ahí no hay plazo, ahí es la decisión del juez la que... un dictamen. Pero en el caso de la familia, por ejemplo, una chica que quiere entregar a su hijo una adopción, resulta que nace la guagua y
y ahí la cosa cambia, porque ese contacto directo de ver Sí. el bebé genera otra condicionante. Ahí se genera una intervención psicológica desde los inicios del embarazo, cuando la mamá generalmente consulta, y ahí el objetivo, no buscamos que la mamá lo entregue ni tampoco se quede con él, lo que buscamos es que informarla responsablemente, contenerla emocionalmente para que la decisión final que ella tome, que la va a tomar frente a una magistratura, la haga sin ningún tipo de presiones y lo más estable posible en términos emocionales. De ahí la magistratura desde esa fecha va a dar 30 días para que esta mamá ratifique o no su decisión de entregar. Una decisión muy importante. Muy importante, muy importante. Muy bien, pues Gonzalo, nosotros agradecemos tu participación. Le recordamos a nuestros televidentes que Gonzalo Silva es el coordinador del programa de adopción del Servicio Nacional de Menores en la región de Tarapacá. También les cuento que Gonzalo es psicólogo y hay que mencionar de la Universidad de Tarapacá, Arica, egresaste de ahí, universidad Sí. que ha entregado a hartos psicólogos y especialistas de esta área en la región de Tarapacá, aunque Sí. muchos han emigrado también buscando nuevos desafíos, pero acá la gran masa de psicólogos provienen de Somos muchos de Arica, sí. muchos de Arica, del UTA, hoy también está la carrera acá en Iquique. Sí. Ya pues Gonzalo, te agradecemos. Muchísimas gracias a ustedes. Y esperamos que nuestros televidentes también, que tengan esa inquietud, hayan resuelto dudas, si no, se pueden acercar al Sename y pueden conversar. Esta primera conversación exploratoria no implica compromiso, no implica toma de decisiones, sino que tener la película clara sobre lo que puede hacer como alternativa de adoptar a un niño que quizás lo necesita tanto y que va a llegar a un hogar, o bien se va a descartar esa decisión. Vamos a una pausa, despedimos a Gonzalo. Muchas gracias, y volvemos. Angelina. Muchas gracias, hasta luego. Ya, pues adiós. Hey!